similitudes y diferencias en la conceptualización de la conciencia ofrecida por el materialismo eliminativo y el funcionalismo. Un análisis crítico. Un ensayo de Silvia María Esparza Oviedo. Resumen, este trabajo se dividirá en 2 puntos: exponer las similitudes y las diferencias entre la teoría del materialismo eliminativista de los esposos Churchland y la teoría del funcionalismo de Daniel Dennett con respecto a su conceptualización sobre la conciencia, y segundo, analizar de manera crítica los planteamientos del materialismo eliminativista y del funcionalismo con respecto a su conceptualización acerca de la conciencia. Además, se sostendrá que en el ámbito de las ciencias cognitivas no existe un consenso, como tampoco una base teórica y conceptual sobre qué es la conciencia. Asimismo, se tendrá en cuenta que sobre el concepto de conciencia se indaga por la pertinencia del término, si existe o no, y de existir, si responde a patrones deterministas y si es un fenómeno ajeno a toda realidad empírica, por lo cual lleva de manera inevitable a indagar por el debate acerca del libre albedrío. Introducción. Dentro del monismo psicofísico contemporáneo existen diferentes corrientes, tales como la teoría de la identidad, la teoría del materialismo eliminativo y la teoría del funcionalismo. Empecemos abordando la teoría de la identidad desarrollada a partir de los años 50 del siglo pasado, la cual plantea a grandes rasgos que los estados mentales son idénticos a los estados del cerebro. La teoría de la identidad será la precursora del materialismo eliminativo, ya que a partir de los avances de las neurociencias se establecería una correspondencia entre los conceptos de los estados mentales y los conceptos de los estados cerebrales. De ahí que la teoría de la identidad sea considerada una de las corrientes materialistas reduccionistas. Pasando al materialismo eliminativo, podemos decir que este es la continuidad de la teoría de la identidad en una versión radical. Esta corriente pretende eliminar la relación de reciprocidad entre los conceptos de los estados mentales y los conceptos de los estados cerebrales para reducirse a hablar únicamente de estados cerebrales. Es decir, el materialismo eliminativo toma a la neurociencia como base fundamental para explicar los procesos cerebrales, los cuales en últimas explican los procesos más básicos de la realidad humana. Por su parte, el funcionalismo responde a una visión materialista no reduccionista, en donde los estados mentales son comparados con los estados funcionales de las máquinas. Además, el funcionalismo, como corriente filosófica, plantea que los estados mentales y el comportamiento humano
se encuentran condicionados por el ambiente. En otros términos, el funcionalismo se pregunta cómo es posible la relación de los estados mentales con la conducta y el ambiente en el que se desenvuelve un organismo humano, haciéndose necesario el estudio causal de los fenómenos mentales si tenemos en cuenta que en general todo organismo tiene una relación directa con el ambiente que lo configura. Así las cosas, en lo expuesto hasta el momento, hemos planteado de manera implícita el elemento principal de la filosofía de la mente, la problemática mente-cuerpo, en el cual es considerado como un problema ontológico desde la perspectiva de Paul M. Churchland, 1992, pues se trata de indagar por la existencia de algo si tenemos claro que en el lenguaje de filósofos se trata de una pregunta acerca de qué cosas existen realmente y cuál es su esencia. Vamos a tratar de repetir brevemente este párrafo para enfatizar sus detalles. Por su parte, el funcionalismo responde a una visión materialista, no reduccionista, en donde los estados mentales son comparados con los estados funcionales de las máquinas. Además, el funcionalismo como corriente filosófica plantea que los estados mentales y el comportamiento humano se encuentran condicionados por el ambiente. En otros términos, el funcionalismo se pregunta cómo es posible la relación de los estados mentales con la conducta y el ambiente en el que se desenvuelve un organismo humano, haciéndose necesario el estudio causal de los fenómenos mentales si tenemos en cuenta que, en general, todo organismo tiene una relación directa con el ambiente que los configura. Así las cosas, en lo expuesto hasta el momento, hemos planteado de manera implícita el elemento principal de la filosofía de la mente, la problemática mente-cuerpo, el cual es considerado como un problema ontológico desde la perspectiva de Paul M. Churchland. Pues se trata de indagar por la existencia de algo si tenemos claro que en el lenguaje de los filósofos se trata de una pregunta acerca de qué cosas existen realmente y cuál es su esencia. Pues bien, dentro de la problemática mente-cuerpo, aquel planteamiento que nos interesa abordar es el problema de la conciencia. Sabemos que si bien el problema de la conciencia es abordado de diversas maneras en los diferentes textos de filosofía de la mente, existen dificultades en el momento de su conceptualización, pues dentro de las ciencias cognitivas no hay un acuerdo sobre su definición. Punto crucial del debate contemporáneo en torno a la misma, y curiosamente el acuerdo a día de hoy alcanzado respecto de dicha definición parece restringirse a la constatación
de que carecemos de la misma. Arias, 2016. Bien pareciera que la ciencia apunta directamente a la investigación y al resultado, más que a ofrecer definiciones, pues las definiciones se van dando con los avances mismos de la ciencia. No obstante, encontramos con bastante sospecha el hecho de ofrecer resultados y explicaciones sobre algo que propiamente no sabemos qué es, pues en el caso de las ciencias cognitivas, al no existir consenso sobre la conceptualización de la conciencia, en otras palabras, al no haber claridad sobre qué es la conciencia, resulta sospechoso que se realicen afirmaciones contundentes como sucede con la negación del libre albedrío o la que presenta la voluntad como una ilusión. Es por ello que en este trabajo tenemos como propósito dar cuenta de dos objetivos. Primero, exponer las similitudes y las diferencias entre la teoría del materialismo eliminativista de los esposos Churchland y la teoría del funcionalismo de Daniel Dennett con respecto a su conceptualización sobre la conciencia. Y segundo, analizar de manera crítica los planteamientos del materialismo eliminativista y del funcionalismo con respecto a su conceptualización acerca de la conciencia. 2. Similitudes y diferencias entre el materialismo eliminativista y el funcionalismo con respecto a la conciencia. Parece pertinente que iniciemos con la similitud más evidente, pues tanto el materialismo eliminativista como el funcionalismo son corrientes propias del materialismo psicofísico, siendo esta una de las corrientes que predominan en la actualidad dentro de la filosofía de la mente. Recordemos que, en términos generales, el principal problema de la filosofía de la mente es el problema mente-cuerpo, que, como sabemos, posteriormente mutó en el problema mente-cerebro gracias al avance de las neurociencias. Cabe en este sentido señalar que la neurociencia cognitiva trata de responder a la siguiente cuestión: ¿cómo la mente es efectivamente producida por el cerebro y qué en su empeño por ofrecer resultados en esta dirección recurre principalmente a métodos y resultados provenientes de la neuroanatomía, la neurofisiología, la neurocirugía funcional, la neuroimagen y la psicología cognitiva y la modelización computarizada. Para complementar lo dicho, Rafael Alemán plantea que durante el siglo XX el acelerado desarrollo de la física y de las ciencias empíricas en general sedujo a las demás áreas del conocimiento y entre ellas a las ciencias del espíritu. En consecuencia,
las demás disciplinas pretendieron adquirir la misma rigurosidad y profundidad. Cuando una ciencia triunfa tan espectacularmente en el terreno de los resultados empíricos, resulta casi inevitable que sus presupuestos filosóficos, explícitos o no, acaben imponiéndose sobre también de modelo igualmente sutil. Cuando una ciencia triunfa tan espectacularmente en el terreno de los resultados empíricos, resulta casi inevitable que sus presupuestos filosóficos, explícitos o no, acaben imponiéndose también de modo igualmente sutil. No es algo condenable en sí mismo, pero resulta problemático cuando tal aceptación se produce sin discusiones ni debates. En el caso que nos ocupa, el éxito de la física del siglo XX pareció garantizar la victoria incondicional del monismo materialista sobre cualquier otra concepción de la realidad. Dicho esto, volvamos sobre el tema que nos interesa discurrir, que es el monismo psicofísico contemporáneo, por lo que, para facilitar nuestra comprensión, diremos que mente y cuerpo pertenecen al mismo conjunto, y en dicho conjunto la primera entidad es ilusoria y la segunda sí tiene realidad efectiva. Además, esta explicación recoge el planteamiento del problema mente-cuerpo de manera general, pues como sabemos, dicho problema terminará por mudar en el problema mente-cuerpo, en donde a grandes rasgos se sigue sosteniendo que todo aquello que haga referencia a una entidad mental es ilusorio, mientras que todo aquello que señale algo material, bien sea el cuerpo o, siendo más claros, el cerebro, constituye algo ciertamente real. En consecuencia, el monismo psicofísico contemporáneo es definido como aquella corriente que reduce los procesos mentales a la materia. Es decir, para el monismo materialista o fisicalista existe una sola sustancia materialista y, como lo indica su nombre, es la materia misma. Bechtel, 1991. Ahora bien, dentro del monismo materialista existen diferentes corrientes. Entre las más importantes están la teoría de la identidad, el conductismo, el materialismo eliminativo y el funcionalismo. Y de estas corrientes, las que nos interesan en este trabajo son el materialismo eliminativista y el funcionalismo. Así que, sin más preámbulos, empezaremos a adentrarnos en nuestro objetivo, donde señalaremos de manera alternada las principales similitudes y diferencias de dichas corrientes, pues los puntos de encuentro y desencuentro nos permitirán ir avanzando hasta cumplir con nuestra meta propuesta, que es, en primer momento, ofrecer una conceptualización de la conciencia a partir de los planteamientos del eliminativismo
y el funcionalismo. Y en segundo lugar, realizar un análisis crítico con respecto a dichos planteamientos. Ya sabemos entonces que una similitud en rasgos generales es que el eliminativismo y el funcionalismo pertenecen a la misma corriente, monismo psicofísico contemporáneo. Por otro lado, consideramos preciso aclarar lo siguiente, y es que dentro del monismo psicofísico contemporáneo, primero, el materialismo eliminativista se presenta como una corriente reduccionista, y segundo, el funcionalismo se muestra como una corriente no reduccionista, por lo que aquí ya evidenciamos entonces la primera diferencia. Vega, 2017. Otra de las similitudes que encontramos entre el materialismo eliminativista y el funcionalismo es que ambas corrientes parten de la teoría de la identidad. Esta fue desarrollada a partir de los años 50 del siglo pasado y plantea a grandes rasgos que los estados mentales son idénticos a los estados del cerebro, por lo que se debe dar una reducción interteórica. Esto es, debe existir una correlación en los relatos de las descripciones de los procesos neurales con los procesos mentales. Sobre los argumentos de la teoría de la identidad, veamos. Sin ninguna duda, apoyan en forma abrumadora la idea de que las causas de la conducta humana y animal son de naturaleza esencialmente física. Pero la teoría de la identidad no se limita a afirmar solo esto, sino que sostiene que la neurociencia ha de descubrir una taxonomía de los estados neurales que permita establecer una correspondencia biunívoca con los estados mentales de la taxonomía del sentido común. Las afirmaciones de identidad interteórica solo quedarán justificadas si se puede encontrar esta correlación. Churchland, 1992. Pues bien, tanto el materialismo eliminativista como el funcionalismo parten de la teoría de la identidad como la fuente principal que les permite plantear y replantear los fenómenos cognitivos estrechamente ligados a los resultados de las ciencias empíricas, para este caso, de las neurociencias. No obstante, el materialismo y el funcionalismo se separan en el momento de refutar a la teoría de la identidad. Veamos en la corriente del materialismo eliminativista que surge la siguiente pregunta: ¿para qué admitir dos clases de descripciones de los fenómenos mentales si la sola simple dicha función? ¿Para qué admitir dos clases de descripciones de los fenómenos mentales si una sola cumple dicha función? Si son los avances de las neurociencias se han venido dando respuestas al funcionamiento del sistema nervioso.
De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por Paul M. Churchland, el principal inconveniente de la teoría de la identidad se halla en la identificación de los estados mentales. Entonces, la manera en la que se refuta la teoría de la identidad se da como sigue. Es necesario que una propiedad de un estado cerebral no coincida con un estado mental, por lo que, con respecto a las propiedades espaciales, un estado mental debe encontrar una ubicación espacial determinada en un estado cerebral. Churchland, 1992. Botero, 1992. En definitiva, para P. M. Churchland no es necesario recurrir a dos propuestas explicativas, pues con el avance de las neurociencias es suficiente para esclarecer asuntos como la enfermedad mental, la visión, el aprendizaje, entre otros. Y estas cuestiones no son más que las explicaciones necesarias sobre los orígenes de la conducta y los procesos cognitivos que permiten abordar y conocer el mundo. Churchland, 1992. Por otra parte, el funcionalismo refuta la teoría de la identidad, pues que el funcionalismo, al buscar un reduccionismo interteórico en donde los estados mentales se corresponden con un estado físico cerebral específico, deja de lado que en efecto se encuentran diversos tipos de sistemas físicos con economía funcional de estados de inteligencia consistente. Es decir, el funcionalista no reduce los procesos mentales a determinados sistemas físicos. Hasta este punto podemos sintetizar de la siguiente manera. Primero, para el materialismo eliminativista, el gran avance de las neurociencias nos permitirá reducir todo a una cuestión de estados cerebrales en donde se llegarán a suprimir los conceptos propios de la psicología popular. Esto es, su desemejanza con la teoría de la identidad radica en que los fenómenos mentales no se reconocen en estados físicos, pues no es necesario recurrir a conceptos mentales. Solo existen estados físicos y sobre estos se deben conceptualizar. Segundo, para el funcionalismo, que también parte de su crítica a la teoría de la identidad, de igual forma se aleja del materialismo eliminativista, pues sostiene que no se trata de reducir todo a un sistema físico, debido a que solo la estructura materialista de la máquina determina su función. Ahora demos paso a lo que creemos es la principal diferencia que podemos encontrar entre el materialismo eliminativo y el funcionalismo, a saber, el funcionalismo no reduce todo a estados físicos, es decir, no condiciona el funcionamiento cognitivo
a una determinada estructura material, mientras que el materialismo eliminativo se plantea como una corriente reduccionista que depura la aparente relación entre los fenómenos mentales y los fenómenos cerebrales. Para el eliminativismo, lo único certero sobre los procesos cognitivos son los resultados aportados por las neurociencias. Es decir, esta es la base fundamental para explicar el funcionamiento de los procesos cerebrales, los cuales en últimas explican los procesos más básicos de la realidad humana. Por tanto, el materialismo eliminativista propone depurar los términos propios de la psicología popular, pues no son más que conceptos vacíos sin ningún sustento científico. Por otro lado, el funcionalismo es una corriente materialista no reduccionista que compara los estados mentales con el funcionamiento de dispositivos mecánicos, y gracias a los trabajos de Putnam y Fodor se supone que el procesamiento de información de la mente humana es semejante al de una computadora. Repetimos este párrafo por su contenido trascendente. Por tanto, el materialismo eliminativista propone depurar los términos propios de la psicología popular, pues no son más que conceptos vacíos sin ningún sustento científico. Por otro lado, el funcionalismo es una corriente materialista no reduccionista que compara los estados mentales con el funcionamiento de dispositivos mecánicos, y gracias a los trabajos de Putnam y Fodor se supone que el procesamiento de información de la mente humana es semejante al de una computadora. El computacionalismo como teoría funcional plantea al cerebro como un procesador simbólico en donde lo que importa es la función, software, no el funcionario, hardware. Vergara, Lican, 1995. En consecuencia, nos atrevemos a afirmar que esta principal diferencia entre el eliminativismo y el funcionalismo obedece a que este último plantea que para la comprensión de los estados cognitivos es necesario saber que estos operan de forma causal de acuerdo a inputs sensoriales y outputs conductuales que varían de acuerdo con los estados mentales mismos, los cuales también dependen del ambiente. Rabosi y Lican. Además, a esto agregamos que el funcionalismo no presenta como necesaria la idea de eliminar ciertos conceptos de la psicología popular, sino que muchos de estos son replanteados y otros depurados dependiendo de los resultados de la ciencia. Sobre los conceptos replanteados
Tal es el caso mismo de la conciencia, tema sobre el cual estamos discurriendo en este trabajo. Pues bien, con respecto a otra diferenciación entre el eliminativismo y el funcionalismo, apuntemos a la crítica directa del funcionalismo a otras teorías reduccionistas a partir de la explicación de los sistemas funcionales. Y para ello, tengamos presente lo siguiente: un sistema es intencional si permite predecir el comportamiento de un organismo o un sistema, por lo que debe reunir tres características, de acuerdo con la lectura dennetiana de Botero. Primero, un programa o cierta función. Segundo, composición física. Y tercero, cierta racionalidad. No podemos dilucidar aquí que el funcionalismo no es una corriente reduccionista, pues no restringe la actividad mental a una mera función material, por lo que esto es lo que permite que Dennett en su obra intente abordar temas omitidos por otros autores, quizá considerados de un perfil materialista radical o reduccionista, tales como percepciones, creencias, sentimientos, etc. Como ya dijimos, en el funcionalismo no se reducen los estados mentales a estados físicos o no se eliminan de manera concluyente los términos propios de la psicología popular, sino que estos conceptos se depuran, se revisan y se replantean. De la misma manera, adentrémonos en el punto más. De la misma manera, adentrémonos en el punto que más nos importa con propiedad, y es encontrar las diferencias y similitudes entre el materialismo eliminativo y el funcionalismo, de acuerdo con sus respectivas conceptualizaciones sobre la conciencia. Comencemos por recordar que, en términos generales, el principal inconveniente de abordar el problema de la conciencia es su conceptualización misma, pues no hay acuerdo al respecto en las ciencias cognitivas. Tal como lo plantea Arias, el debate sobre la conciencia es decisivo en el desarrollo actual de las ciencias cognitivas, pero lamentablemente carecemos de un consenso mínimo sobre la misma. Ahora bien, teniendo en cuenta a Thomas Nagel y partiendo del problema mente-cuerpo acerca de la experiencia consciente, existe una profunda división entre quienes abordan esta problemática desde la perspectiva reduccionista y la no reduccionista, es decir, entre quienes afirman que los fenómenos mentales pueden ser reducidos a procesos físicos y quienes piensan que los fenómenos mentales son diferentes de todo lo demás, por lo que no se acotan
a un sistema físico material. Veamos lo que Nagel nos dice. La más profunda división entre los que escriben sobre la mente y el cerebro se encuentra entre reduccionistas y antirreduccionistas, entre quienes piensan que algún día los fenómenos mentales podrán ser explicados con los recursos de la ciencia física, y quienes piensan que los fenómenos mentales son tan La más profunda división entre los que escriben sobre la mente y el cerebro se encuentra entre reduccionistas y antirreduccionistas, entre quienes piensan que algún día los fenómenos mentales podrán ser explicados con los recursos de la ciencia física, y quienes piensan que los fenómenos mentales son tan radicalmente diferentes de todo lo demás que se necesita una extensión igualmente radical de las formas de explicación científica para explicar cómo ellos surgen de la operación física del cerebro. Pasemos entonces a la forma en la que se aborda la conciencia a partir del materialismo eliminativista. Consideremos la siguiente cuestión: si la conciencia, de acuerdo a sus generalidades, es un problema propio de la subjetividad, ¿cómo es posible abordarlo de manera científica? Por otra parte, recordemos que, de acuerdo con P.S. Churland, la conceptualización de la conciencia no resulta problemática debido a que la ciencia, más que partir de definiciones, lo que propiamente realiza es ofrecernos dichas definiciones a partir de los fenómenos, y por otro lado, con respecto a la cuestión de la conciencia como un fenómeno subjetivo que se intenta abordar de manera objetiva, científica, en rasgos generales, podría llegar a ser resuelta modificando el problema mente-cuerpo por el problema mente-cerebro. Por lo que los eliminativistas plantean que nuestras nociones mentales son producto de un marco teórico heredado culturalmente. Asimismo, manifiestan que todos los términos mentalistas no son más que flatus vocis. Entonces, no existe algo a lo que propiamente pueda denominarse como conciencia. El concepto de conciencia ni siquiera puede llegar a ser sustituido por otro más operacionable, por lo que debe llegar a ser descartado como el resto de nociones mentalistas. Repetiremos este párrafo por considerarlo demasiado trascendente para el contenido de esta lectura. Por lo que los
eliminativistas plantean que nuestras nociones mentales son producto de un marco teórico heredado culturalmente. Asimismo, manifiestan que todos los términos mentalistas no son más que flatus vocis. Entonces, no existe algo en lo que propiamente pueda denominarse como conciencia. El concepto de conciencia ni siquiera puede llegar a ser sustituido por otro, más operacionable, por lo que debe llegar a ser descartado con el resto de nociones mentalistas. Veremos entonces que esta es la sustancial diferencia entre eliminativistas y funcionalistas, pues para los primeros, todos los que veremos entonces que esta es la sustancial diferencia entre eliminativistas y funcionalistas, pues para los primeros todos los demás términos de la psicología popular deben llegar a ser eliminados. Frente a esto, P.M. Churchland afirma que existen los medios que permitirán prescindir de este lenguaje fosilado y que la neurociencia asuma su función explicativa pertinente. Pero al ser la conciencia uno de los fenómenos más complejos de abordar, los Churchland terminan por volver a este término, aunque de una manera ambigua. De allí que intenten explicar de manera depurada la conciencia a partir del marco de las neurociencias. No obstante, una exposición sobre la conciencia queda inacabada. Es más, los Churchland no son explícitos y claros al momento de sostener si aceptan o niegan definitivamente el problema de la conciencia. Además, cuando hacen referencia al concepto de conciencia, no explican propiamente qué es esta, sino algunas funciones cerebrales que serían propias de la conciencia, sin que podamos tener claro qué vendría siendo la conciencia para ellos. Esparza Oviedo, 2018. No obstante, a pesar de esta ambigüedad en el discurso, la balanza se inclina más hacia la negación de la conciencia, en la medida en que tanto los estados mentales como la conciencia terminan siendo definidos como patrones de actividad neuronal. Por otra parte, tenemos la conceptualización sobre la conciencia que nos ofrece el funcionalismo de Daniel Dennett. Si bien los funcionalistas no reducen los fenómenos mentales a que dependan de una estructura física determinada, los fenómenos mentales son los efectos físicos de las actividades del cerebro. Tal es el caso de la conciencia, por lo que Dennett afirma que el gran misterio de esta problemática se debe a cómo es posible que los cuerpos físicos que habitan
en un mundo físico sean capaces de producir tales fenómenos. Entonces, el resto es explicar la conciencia, en general, los estados mentales, en donde ésta no debe ser entendida únicamente desde la perspectiva biológica, física, o una perspectiva cognitiva, diseño, sino también a partir de sus deseos, creencias, contexto social, etcétera, intencionalidad. Esta perspectiva de la intencionalidad permite a los fenómenos mentales no sean reducidos a una mera actividad neurológica. A partir de esto, no se indaga solo por los estados mentales propios, sino por los demás. Por lo que surge la siguiente pregunta: ¿cómo es posible verificar estados intersubjetivos? La solución que ofrece Dennett al respecto es conocida como la interpretación en tercera persona, que no es más que la unión de la perspectiva personal y las interpretaciones realizadas por los hechos, constituyendo desde esta postura una perspectiva científica. Es decir, en primera persona se actúa como en un monólogo, desde la experiencia propia, y en tercera persona se recogen los datos de los hechos o fenómenos exteriores con el fin de ser interpretados, pues no podemos saber con toda certeza qué ocurre en otras mentes. La posible, al menos hasta el momento, verificación de la experiencia intersubjetiva como fenómeno físico. Para Dennett, entonces, no se aborda el fenómeno mental de manera directa a partir del testimonio del sujeto mismo, sino que por la vía neutral y objetiva se recogen los testimonios de los sujetos para ser interpretados por otros. En consecuencia, podemos pensar el fenómeno de la conciencia como una dinámica colectiva, pues para Dennett los fenómenos mentales pueden ser transmitidos como relatos de los demás. Y es aquí cuando Dennett termina de dar sustento a su planteamiento partiendo de la teoría memética de Richard Dawkins. Son los memes unidades de información cultural que, al igual que los genes, transmiten información, pero para este caso es información cultural que hereda en el interaccionismo para poder pasar a afirmar que la conciencia es una creación de la evolución cultural. En este apartado podemos afirmar que con respecto a la conciencia, que si bien para el eliminativismo y el funcionalismo es fundamental tener en cuenta los procesos físicos cerebrales, que el eliminativismo es necesario. En este apartado podemos afirmar con respecto a la conciencia que bien para el eliminativismo
y el funcionalismo, es fundamental tener en cuenta los procesos físicos cerebrales. Para el eliminativismo es necesario limitarse al campo de las neurociencias, por un lado, mientras que el funcionalismo permite ser más amplio con respecto a la forma de abordar el fenómeno de la conciencia. No hay una mera reducción a fenómenos cerebrales, pues queda abierta la posibilidad de la interpretación. Entonces, el materialismo eliminativo, en su aspiración de depurar los conceptos propios de la psicología popular, en definitiva, cierra la puerta al fenómeno de la conciencia, pues en los casos que se hace mención a dicho fenómeno, su referenciación no es clara y directa, sino que discurre en divagaciones imprecisas con respecto a fenómenos neurobiológicos, pero no dice esto es la conciencia, o si es posible abordar un fenómeno que tradicionalmente se ha caracterizado por ser propio de la subjetividad. Recordemos lo que puede ser una contundente crítica sobre el materialismo eliminativista al funcionalismo, pues desde una postura naturalista, la noción de la experiencia consciente como un fenómeno singular subjetivo que primero supone el conocerse a sí mismo para posteriormente conocer los fenómenos exteriores, es una construcción ficticia que debe ser descartada. Y en desacuerdo con todo esto, el funcionalismo plantea que los cerebros humanos están conformados por memes que permiten estructurar una conciencia colectiva que es producto de una evolución cultural. Dennett, 1995. Haremos a partir de este título, del próximo título, una pausa y continuaremos más adelante con el mismo. Análisis crítico acerca de los planteamientos del materialismo eliminativista y del funcionalismo con respecto a su conceptualización acerca de la conciencia. Pausamos.